Buen día a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Hoy los madrugamos para que tengan la información recién sacada del horno. Desayunada. Bueno, vamos a esperar un poquitito que se conecte. Sí, Bueno, me podrías convidar Sí. con mate también. sí, ¿con miel? Vamos a poner un poco de miel. ¿Se escucha bien a esta distancia? (10:01) ¿Qué más es posible? Karen por el bien mayor, me encanta. Vamos a ver si se escucha todo ok. Esta buena cucharada de miel te vas a despertar con la cucharada de miel esa que le puse. ¿Está rico? Sí. Hola. Hola, André. André. ¡Qué viaje! André. Sí, André Puls. Es André. Como verás, André, estamos recién levantadas, pero no queríamos que dejar pasar, porque Ana después se va, estamos en casa. Y bueno, así le hacemos una síntesis del viaje, que fue maravilloso. Así que bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Hola Dani, qué lindo. Bueno, vamos a compartir. Ni sé Lo por que dónde podamos. podemos empezar. Qué difícil. Bueno, como saben, estuvimos 10 días en el corazón de Brasil. Brasil es el guardián del agua planetaria y todo el recorrido que estuvimos haciendo, bueno, tuvimos mucho trabajo con el agua, como un reflejo del agua interna, diferentes estados del agua también, que representan los estados de la materia. Y bueno, estuvimos con aguas calientes, con cascadas, con ríos, con diferentes formas de agua. Entonces, Hasta delfines en el río. delfines en el río el último día, el anteúltimo día, que bueno, también nos trae un código bien interesante. Así que compartir un poco con ustedes todo lo que se estuvo tejiendo en la red, para quienes quieran hacer la meditación, el anclaje, para recibir de forma temporal también toda esa activación. Estuvo Poli con Maya el mismo 23 de julio. Está eso cargado en los canales de YouTube. Hoy seguramente voy a subir en mi canal también, pero acá en nuestros perfiles está la información y pueden entrar y recibir toda la emanación del disco. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, a ver, nosotras fue un gran trabajo, si bien todo el viaje estuvo armado y diseñado como nos habían bajado. Nuestro guía local fue un envío por las jerarquías, realmente fue un espectáculo, Luis. Es en realidad un espectáculo, un ser realmente ascendido, muy trabajado y muy hermoso. Y estuvimos muy contentas y muy contenidos porque también había hombres. En total fuimos un grupo de 25 con los guías locales y si bien el diseño estaba programado, en el fondo no terminábamos de comprender, ¿no? qué es lo que nos traía ese diseño del viaje. O sea, estábamos seguros que en el transcurso de este caminarlo íbamos a tener una comprensión real de lo que era. Así que bueno, yo diría que empecemos por ahí. Sí. Bueno, en lo que ha sido la activación del disco, cada persona que forma parte, digamos, del tejido, que esta es la información que habíamos recibido cuando trabajábamos con los discos con el grupo más grande hace unos años, que es donde se nos entrega la información de que los discos, como forman lo que es la red del tiempo, la antigua visión de los discos solares, o una visión, vamos a decir, porque sigue existiendo esa visión también ahora, es hablar de las líneas de tiempo, y eso era toda una frecuencia, vamos a decir, solamente masculina. Y ahora la información que habíamos recibido con el grupo hace como 2 años, 3 años atrás, era que la red del tiempo, es de Jere, qué hermoso. Bueno,
ahí hablábamos de que los discos formaban una espiral, entonces que no estaban conectados de norte a sur, que esos caminos ya se iban a terminar, sino que era toda una figura ya espiralada. Que esto trae la energía femenina de los discos solares, la frecuencia de la diosa dentro de la frecuencia solar. Entonces, esta energía, lo que a nosotros nos permitía, tenía que ver con incorporar, poner en el cuerpo, activar, encender biológicamente los atributos del disco solar. Este disco, que está en el corazón de Brasil, en Mato Grosso, en Sierra del Roncador, es un lugar súper especial y que a cada participante, digamos, del grupo que ha sido cuerpo, que son personas específicas, porque en todos los eventos, cuando uno va a hacer activaciones, son personas específicas, ni mejores ni peores que nadie, pero siempre es puntual la energía, como que es la energía que se requiere en ese momento. Y la información que habíamos recibido era que este disco justamente está representado por una especie de aguja muy, muy, muy fina, que es como decir que se afina en la punta, que es como la precisión. Es una llave que es precisa, que eso es lo que nos trae a cada uno de nosotros, es una vibración precisa, que nos trae dirección, que nos trae la fuerza del tejido, la precisión del tejido perfecto, es decir, como restaurar todo lo que es la matriz del alma, y empezar a tejer una nueva red de conciencia, como en una octava superior, de lo que comprendíamos hasta ahora como los discos solares. Y este trabajo está sincronizado con el trabajo que hizo Caro ya en el Roraima, que es la triangulación. Exactamente, esta fue la segunda fase, esta es la fase 2. Y en esta fase 2 el trabajo tenía que ver con las emociones y con la gestión de las emociones, porque si nosotros podemos ser capaces de gestionar genuinamente nuestras emociones, vamos a poder sostenernos en un eje, y ese eje es el que nos va a abrir el código para regresar a la matriz del alma. O sea, el verdadero propósito de nuestro ser acá en la Tierra, y poder recuperar los códigos de inocencia, los códigos de pureza, que actualmente los tenemos, pero están distorsionados por esta realidad dual. Claro. Entonces, el viaje comprendía muchos lugares de agua, porque donde estábamos estaba rodeado de agua, y eso también nos llevó a comprender a tomar conciencia del agua de nuestro cuerpo, y a través de esa conciencia del agua ser capaces de darnos cuenta cuándo tenemos que volver al eje. De hecho, pasamos por todos los estados, o sea, pasamos por manos hinchadas, retención de líquido, pero no era una persona, sino éramos todos. Entonces era como que después, cuando nos juntábamos a conversar y a anclar lo que habíamos vivido durante el día, ahí nos dábamos cuenta que todos estábamos con las manos hinchadas, que teníamos los pies, nos hacíamos masajes. Y claro, tuvimos una comprensión real del movimiento del agua. La verdad que hasta que no te pasan esas cosas, no sos consciente en este presente del agua de nuestro cuerpo y cómo el agua gestiona y nos ayuda a mover las emociones. Así que fue todo un aprendizaje donde todo lo que fuimos viviendo, porque los lugares que fuimos, algunos lugares eran como extremos. Sí. Tuvimos que subir, trepar, bajar, caminar por los ríos, ir con protectores, porque era lugar de serpientes. Claro, lugar de serpientes, entonces con protectores para serpientes, entonces tuvo como esa adrenalina. Y lo más interesante es que todo el grupo se pudo sostener en un estado neutral. Entonces ahí comprendimos que todos estos, que no eran obstáculos, sino eran caminos, nos iban hacia diferentes cascadas o hacia diferentes lugares en la selva, nos mostraban cómo uno puede ir gestionándose las emociones, ¿no? Y cómo uno puede sostenerse en ese estado de quietud, de neutralidad, aunque tuviéramos que caminar 1 hora por río arriba, subir, bajar, trepar, para después tener, por supuesto, este regalo de llegar a estas cascadas que eran un espectáculo. Desde ya les digo que todas las fotos que vieron son heladas. O sea, parecían cristalinas, calentitas, divinas. No, definitivamente no, estaban frías. Y el desafío también era eso, o sea, llegar a este lugar espectacular y sumergirnos en las aguas heladas. O sea, era un gran desafío verdaderamente. Sí. Para mí fue un viaje profundo, pero no un viaje caótico así de crisis existencial, no, sino como
empecé a ver ese espacio de silencio interno, como de la paciencia, el amor, el respeto, todos esos como atributos que yo sentía que en realidad el disco emana y va haciendo como un reflejo, va encendiendo eso dentro. Entonces era, como decía una compañera del grupo, Kina, era un espacio donde todas las almas que estábamos ahí, realmente ya se había firmado antes desarrollar la maestría como ser cuerpo de ese espacio, de ese espacio justo, de ese espacio que nos permite tener la capacidad de discernir, de no alimentar justamente la polaridad que yo les comentaba a Caro, esa visión que había tenido como de la aguja larga, que representaba el disco como la llave, es la precisión para abrir las líneas de tiempo para lo nuevo y que viene de la polaridad. Es como justamente lo que atravesamos nosotros muy amorosamente, el cambio de eje de nodo norte Aries, nodo sur en Libra, que es como decir, venimos de la balanza, que era como la cola de la ballena o de la sirena, ¿sí? Y se va hacia la punta, que es el iniciador, y que es precisa esa energía de Aries, ni más ni menos con una Sol y Luna en Aries. Ni más, o ni sea, menos. Ni más ni menos. Guiados, Claro. totalmente guiados. Claro, entonces esa punta de flecha, que es la que tiene la dirección, digamos, es lo que nos trae a un Sara, porque Sara, como código, es la que se desprende de la propia matriz, digamos, tomando toda la pureza y lo virgen de sus padres, vamos a decir, que sería como el arquetipo nuestro, de nuestros propios padres, y tener la capacidad de desprenderse de esos dos, que sería esa energía Libra también, y apuntar hacia lo nuevo, mirando hacia el futuro, ¿no? Que es tomar toda nuestra energía solar al final, reconocer la potencia que tenemos. Entonces, una de las cosas que se presenta ahí, que ya era información que habíamos recibido antes, era sobre el cangrejo. Estuvimos en una frecuencia donde el Sol estaba conectado a la constelación de Cáncer. Entonces toda la conciencia se iba a desarrollar a través del movimiento de nuestra propia casa, nuestro propio hogar, el hogar del agua de nuestro cuerpo. Pero a su vez recibimos una información, porque a mí me estuvo persiguiendo, me estuvo así como todos los días desde que llegué a Brasil, estaba presente la rana. Entonces empezamos a comentar sobre la rana como tótem y apareció con los Bororo, que son los antiguos ancestros de la Tierra, que han dejado una biblioteca súper potente, que algunos han ascendido y han dejado como su frecuencia ahí bien anclada para el nuevo tiempo. Entonces lo que se hizo fue recolectar los códigos de los originarios del lugar, que tienen una fuerza espiritual impresionante de medicina, que nos llevan a reconocer la propia medicina que ya tiene el cuerpo. Y en ese momento vi que habían dejado guardada toda la información, como decir una biblioteca de información o de códigos, ¿sí? Como si fuera una especie de disco pequeño, como un fractal de disco, una cosa así, que estaba guardianado por la frecuencia de la rana. Y esa rana después nos empezó a dar información que tenía que ver con la ceremonia de la apertura del disco solar Omsara, que nos dice, bueno, ahora que van a pasar a otro momento para empezar a entrar en el tiempo real del universo, esa metamorfosis, ese proceso de transformación que están haciendo está relacionado con el tótem de la rana, que es una medicina muy antigua que justamente los antiguos, al ver, porque todas las civilizaciones originarias han honrado a la rana, esto lo pueden encontrar en Google, o sea, los animales siempre han sido como inspiración, igual que las plantas, para la expansión de la conciencia de los antiguos, porque tenían la capacidad de observar la medicina de la tierra de forma bien consciente. Entonces, esa rana nos dice, ahora ya estás listo para dar el salto de la rana, pero no es en cualquier momento, ahí viene la aguja, ¿no? Es preciso. La rana no va a saltar por saltar, porque alguien le dice, mira, tenés que saltar, porque por más que vos vayas y la toques, ahí la molestes, no va a saltar. Ella sabe cuándo es el momento. Nos trajo esa medicina que se expande a toda la red planetaria. Este es un tiempo porque los discos, cuando se abren, habilitan un nuevo tiempo en toda la humanidad, de forma consciente o inconsciente. Este código ya se empieza a plasmar en todos nosotros.
Y cuanto más estamos conectados a la rejilla de conciencia crística planetaria, más podemos respirar esa información, que cada uno después le va a ir dando la forma que cada uno sienta. Pero bueno, cerrando lo de la rana, era que nos trae ese código, dar el salto con precisión cuando es el momento justo, y habiendo hecho la metamorfosis anterior, que es decir, venir como un anfibio del agua, que es todo el trabajo que hace Brasil, es tomar toda la fuerza del agua para entrar en la tierra, para entrar en la realidad, en lo concreto, es decir, para poder materializar realmente y dar el salto hacia las nuevas formas, las nuevas comunidades, las nuevas estructuras y demás. Entonces Sara, que es justamente un código neutro, nos va a traer a toda la red planetaria como habilitando una fuerza de saber con precisión hacia dónde vamos. Es como una certeza muy fuerte. Y bueno, ahí también atravesamos el día del no tiempo. Bueno, en realidad, antes de pasar el día del no tiempo, hay algo interesante, porque los primeros días fue el trabajo con el agua, donde nosotros pudimos identificar diferentes estados en nosotros y qué nos traían esos estados, porque esto también está bueno para que ustedes que nos están escuchando, como estos códigos ya están plasmados en la red, entonces también pueden tener un registro y empezar a tener este registro de los códigos a través del agua y cómo se mueve el agua en nosotros y qué es lo que nos genera el agua en nosotros y cómo poder volver a este equilibrio a través de las aguas del cuerpo. Después que, bueno, hicimos un par de, creo que fueron 3 días, que estuvimos trabajando con agua. Uno de los días, bueno, ya nos tocó ir a terreno donde está el disco. La verdad que fue bastante fuerte todas las experiencias, porque pudimos vivir estas experiencias desde la matriz, para mí, desde los hogares que viven ahí en las haciendas, ¿no? Y estar, bueno, plasmados ahí con ellos y ser cuerpo y estar unidos con la gente que vive en las haciendas, con esta humildad, con esta pureza, con esta, porque de verdad con este amor que se desprendía de ellos. Después fuimos al lugar, y en este lugar donde está el portal, donde está el dedo de Dios, las imágenes que ustedes pueden conocer de Sierra del Roncador en las fotos, antes de contarles eso, contarles que Sierra del Roncador es una formación que mide 1000 kilómetros. El dedo la pequeña parte donde está el dedo de Dios, esta pequeña parte es como el comienzo, y después tienen afuera tienen como unos, bueno, 1000 metros que siguen cruzando 2 estados, ¿no? Cruzando Mato Grosso y cruzando Pará. En el medio hay como cañones, ahí están todas las cascadas donde nosotros anduvimos. Entonces, esto se los cuento como para que tengan una imagen real de de dónde estábamos, del lugar. Entonces, cuando nosotros llegamos a estos lugares, al lugar del dedo de Dios, que también fue una odisea llegar, que fue hermoso, después sentimos, los guías locales nos querían mostrar un lugar, que ese lugar era un lugar de sanación y cura de los originarios, y nos dijeron, vengan a sentirlo con nosotros para ver si acá es donde quieren hacer la ceremonia. Porque nuestra idea era ver el lugar, y en el lugar donde nosotros sintiéramos hacer la ceremonia del anclaje, porque tengan en cuenta que la vibración del disco no es un solo lugar, el disco no es pequeño, o sea, el disco cuando estás en zona ya puedes sentirlo y también te empieza a mover cosas. Bueno, nos fuimos un mediodía con Ana, el guía y yo, los 3, y de verdad que el lugar fue llegar y que te explote el corazón. No entendíamos exactamente qué es lo que el lugar nos traía, pero bueno, en mi caso estuve con limpieza 3 días seguidos, concretos, y de llorar, yo decía, wow, o sea, el lugar es tan poderoso. Y ahí después el guía nos contó que ese lugar era donde se hacían las ceremonias de sanación y cura de los antiguos originarios. Por supuesto que, claro, le dijimos que sí, que queríamos hacerlo ahí, así que fue mágico, mágico, mágico. Todo lo que tiene que ver con la apertura, todo lo que tiene que ver
con estar en vigilia en ese lugar, porque estuvimos en vigilia, la cantidad de conciencia es luz, porque no es como acá cuando uno viene a Capilla del Monte, que en Capilla del Monte uno tiene como la ciudad con luces y las conciencias luz que se van viendo. Acá no había casas, y no les miento, no me dejen mentir, pero eran como, no sé, 20, 25 luces gigantes. Que parecían como si hubiera camionetas con las luces altas prendidas, ¿no? Así en el horizonte. Pero impresionante, en el horizonte y abajo, en un momento, bueno, estábamos ya, había terminado la ceremonia, en un momento me acerco y le digo al guía, Luis, ¿viste todas las luces? Lo despierto, y él tranquilo me dice, sí, son los intraterrenos. Y la gente pensando, teniendo experiencia de capilla, como ellos habían llegado a la noche, nosotros sabíamos que no había caserío ahí, que era el cañón. Ese pequeño cañón se une con un cañón muy grande, que está como a 2 días de distancia de ahí, a través de una línea ley que cruza toda la Sierra del Roncador. De verdad que la experiencia fue, bueno, como dicen los españoles, una pasada. Sí, fue increíble. Todo lo que sentimos, la paz, fue una conexión profunda, fue una conexión totalmente sincronizada con las chicas, con Maya y con Pauline, increíble. O sea, cuando vimos el video dijimos con Ana, fue perfecto, puntual. Bueno, después podríamos contar lo de Esther, que fue muy divertido. Lo de Esther, que fue muy divertido, porque, a ver, la gente por ahí piensa que este trabajo, disculpen la palabra, pero es como un pedo cósmico, ¿no? Que a alguien se le ocurrió que, bueno, los discos solares, y el que no conoce los discos solares no entiende qué son, y no se preocupa porque le suena como esta cuestión, ¿no? Como, bueno, sí, es algo que, nada, están ahí, no se sabe muy bien cómo conectar. Pero uno cuando ya recibe la información y está conectado, de verdad sabemos que esta tecnología está ahí. Lo sabemos, o sea, tenemos la certeza de que está ahí. Todas las imágenes, todas las visiones, todo lo que viene está relacionado con esto. Tengan en cuenta que los discos solares son tecnología cuántica, es lenguaje de luz y lenguaje vibracional, que a medida que nosotros van teniendo contacto con nosotros van como quitándonos las capas de la cebolla, y en este quitarnos las capas nos hacen trabajar en diferentes niveles de conciencia. Entonces, esto es una triangulación de la red del tiempo, que es una parte del trabajo con los discos solares, que se trabaja en forma espiralada, y en esa espiral 3 discos están haciendo la triangulación, que son los 3 discos que nos dijeron a nosotras que teníamos que ir en cuerpo físico, poner cuerpo, alma y espíritu. Porque definitivamente acá hay que poner el cuerpo, alguien tiene que ponerlo, y como experiencia es súper interesante porque uno va viviendo todo lo que los códigos nos van abriendo. Pero está buenísimo contarlo de Esther, sí. Porque la pureza con lo que lo dijo fue tan enorme que todos nos miramos y le aplaudíamos y nos reíamos en esta actitud cómplice de ella, que lo dijo con tanta inocencia, ¿no? Bueno, Esther venía de España. Y muy llamada por Ivés, ¿no? Por las energías de Ivés que también están ahí. O sea, ella venía más que por el disco, que no tenía mucha información del disco, sino que ella venía por Ivés. Claro, como que no sabía bien cómo es que funcionaban los discos ni nada, o sea, como en esa inocencia, así como entregada. O sea, a mí me mandaron a venir acá y yo vengo a actualizar lo que hay que actualizar, así como muy decidida. Entonces, y muy conectada, sí, o sea, una persona terriblemente conectada. Muy conectada. Y bueno, estábamos en la ceremonia y bueno, ella estaba ahí, conectadísima, recibió toda una actualización en su cuerpo con la frecuencia del disco, que empieza a contar que tiene como vibraciones dentro del cuerpo. Entonces, en un momento, cuando empieza a contar en el grupo, porque ya ella se iba más temprano que todos los otros, quería comentar su experiencia. Comenta esto, que está recibiendo como una frecuencia donde entra con la conciencia intraterrena y demás,
empieza a recibir códigos, y en un momento le viene así como un chutazo de energía y dice ¡bum! Como una energía que nunca había sentido en su vida. Y dijo, el disco existe, ¿no? Sí, no, fue muy gracioso porque lo dijo con total inocencia. El disco existe. El disco existe, el disco está ahí. El disco existe, dijo. Claro. Sí, y nosotros la miramos todos y dijimos, sí, claro, sí, existe, claro, está ahí. Sí. Claro, porque el trabajo del retiro, que en realidad es una activación personal y planetaria, era justamente el despertar del disco solar Omsará. O sea, más allá de la cantidad de energías que confluyen, porque hemos armado cantidad de videos hablando de la ciudad intraterrena, toda una sincronización que hay ahí en el corazón de Brasil inmensa, pero el trabajo esencial era justamente ese engranaje central del triángulo, que es esta llave Omsará. Y bueno, ella vino por otra cosa, ¿no? Entonces, a esa pureza también que nos muestra el disco, como esa Sara, esa virginidad de decir, bueno, con un corazón puro se puede entrar a esos reinos y tener las confirmaciones por uno mismo, ¿no? Que era uno de los mensajes también que me había traído uno de los maestros a un tiempo antes de hacer este evento, que decía, no podemos hacer que el otro vea lo que uno ve, sino que se puede, a través de nuestra emanación, permitir que se despierte un nivel de conciencia más amplio en otra persona, para que esa persona pueda ver por sí misma, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con Esther, que ella, bueno, fue por otra cosa y de repente ella confirmó que el disco existía, ¿no? Era como que todo, sí, claro que existe, por eso estamos acá, ¿no? Pero dijo, bueno, ahora me voy a España a contarles a todos que el disco existe, y se fue como feliz con eso. Pero bueno, fue la importancia de la sincronización de las ceremonias que hicimos nosotras con las chicas, que tejieron el puente en la red, fue tan preciso que esta ceremonia, comparada con la ceremonia que vivimos en Roraima, que en realidad son dos lugares diferentes, con códigos diferentes y todo diferente, con personas diferentes, este disco, la apertura fue sumamente suave, armoniosa, sutil, fue algo sereno que las tres personas que estuvimos encargadas de bajar a la bóveda donde podíamos estar en presencia, digamos, de esta tecnología, las tres en un minuto juntos, sincrónico, nos hicimos para atrás y todos sentimos en el minuto que sentimos el disco como despierto, como que estaba irradiando, emanando todo su código, su energía, su vibración, nosotros lo calculábamos con el tiempo en el que Maya y Poli estaba hablando más bien y en un minuto dice, bueno, yo ya siento que ya está, o sea, que tenemos que empezar con la tarea. Fue más o menos como las 9:40 y fue el momento que nosotras estábamos abriendo, que estábamos ya con la apertura del disco completa. Y cuando miramos el video con Ana ya dijimos, qué bárbaro, lo que es estar conectado, lo que es tejer este puente en conciencia, lo que es emanar todos estos códigos a la red y que todo esté cuánticamente conectado. Porque son confirmaciones, o sea, nosotros ya sabemos que funciona así, pero de vez en cuando necesitamos como estamos conectados. Bueno, toda la tecnología que ustedes vieron, también que está lindo comentarlo, llevamos taquiones. Los taquiones son energía, para aquellos que no conocen, que era la esfera, los dos conos. Los taquiones son energía que se mueve más rápido, 27 veces más rápido que la luz. Nosotros decidimos, a través de una visión que yo tuve, me mostraron cómo tenía que ser el altar de esta ceremonia, así que conseguimos todo y lo armamos con muchísimo amor y se notaba la expansión de esta frecuencia. Calculo que nos mostraron esto porque el taquión iba a ayudarnos a elevar los códigos a la red, así que lo dejamos armado toda la noche y todo el estado de vigilia donde todos estuvimos ahí disfrutando del cielo, que fue un cielo magnífico, con una vía láctea que nos cruzaba, las conciencias luz, estrellas fugaces por todos lados, que ya no sabíamos qué pedir porque ya habíamos visto tantas que se nos habían acabado los deseos. Fue maravilloso, fue una experiencia que vamos a atesorar y vamos a guardar
nuestros corazones. No sé qué más contarles de acá, pero fue como... Fue tan lindo, fue tan lindo las conciencias luz. En un minuto vi como aparecer una nave lejos, como quería tener una testiga, desperté a una de las chicas y le dije, mira, me parece que es una nave. Bueno, es un lugar súper poderoso. Sí, eso. Otra cosa que les podemos contar que también nos llamó la atención, no tiene que ver, pero todo tiene que ver, como Brasil tiene 5 biomas. Los biomas es estaba el pensando tipo... en eso. Sí. Brasil tiene 5 biomas. Los biomas es el tipo de vegetación que tienen, o sea, están divididos como en 5 biomas. Nosotros estábamos en el corazón, en el centro, y ese bioma se llamaba Cerrado, ¿no? ¿Esto qué significa? Que en todo el lugar de donde estábamos nosotras ahí en ese corazón, toda la vegetación es igual. O sea, donde estemos en un lugar o en otro, o en otro, o en otro, lo que íbamos a ver era lo mismo. Pero nos llamó, si bien nosotros preguntamos, tiene que ver cerrado porque está en el centro y está cerrado, rodeado por los otros biomas. Y nos dijeron que no. Pero nosotras con Ana terminamos diciendo, bueno, por algo tiene que ser cerrado. O sea, le busquemos este significado, ¿no? Sí, más profundo. Más Inclusive, profundo. las plantas que hay ahí es bien interesante porque es el corazón de Brasil. Y Brasil, como decíamos, es por donde entra la energía nueva, todo lo que estamos absorbiendo de la rejilla asiática, de lo africano, todo lo que viene así, es como que se empieza a respirar por todo lo que es Perú y Brasil, que esto lo habíamos explicado en otros videos, que representan como la entrada del espíritu a la materia, que sería la materialización de lo nuevo en toda la columna vertebral de América, que sería el nuevo Tíbet, ¿no? Entonces, las plantas que hay ahí en el agua, más que nada, tienen raíces súper profundas, muy profundas para estar siempre conectadas al agua. Entonces, lo que nos contaban también los guías es que en ese lugar, en el corazón de Brasil, las plantas cuando hay incendios, se prenden fuegos, nunca se terminan de quemar porque están tan conectadas al agua que no permiten que se queme la raíz. Entonces, es interesante porque eso no se mueren. No se mueren, claro. Se renuevan, pero no se mueren. Es eso, como lo que podíamos ver a nivel metafórico, simbólico, es que nuestro corazón también, cuando está transformándose, que es algo que quema, que arde, podemos ver que a través del agua, que es la capacidad de neutralizar lo emocional, ¿no? Entrar en la conciencia del corazón y no identificarse con la emoción, podemos neutralizar cualquier energía. Que justamente Brasil, ustedes ya saben que tiene muchas cosas, muchísima energía de distintas frecuencias, o sea, de todas las gamas de frecuencias que se les ocurra, porque toda esa tierra estaba conectada con lo que es África en el pasado. Entonces, toda la raíz africana está bien conectada, inclusive hay un hilo conector con Egipto, que pasando los días van a ir cayendo más fichas, porque el guía del lugar, que se llama Durval, yo digo, a ver, Durval, ¿qué significa Durval? Porque él nos empieza a contar que vamos a decir, en la materia, vamos a decir, como su trabajo tradicional, es ser cerrajero. Entonces él dice, Durval abre puertas y portales, ¿no? Era como el cantito de todos los días. Y claro, él abre los portales dimensionales y en la tercera dimensión también abre puertas. Entonces encontramos que su nombre significa sacerdote de Tot. Y ya venían mostrando la palabra el Nilo, una cosa, la otra, todo muy conectado a Egipto, y después viendo que la tierra estaba conectada a África también, tiene que ver todo lo que hace Omsará, que en un momento nosotras hablamos de, en vez de ser el Saraón, sería como el faraón, pero la energía femenina del faraón, que los faraones, bueno, toda esa frecuencia egipcia. Entonces hay como una especie de intercambio de energías ahí que confluyen en el corazón de Brasil, que nos permiten a nosotros tomar toda la sabiduría de lo que ha quedado guardado como biblioteca, que está levantada, son como templos etéricos que vos los incorporás con el cuerpo, literalmente, y que tiene que ver con la forma de conectarse con el Espíritu, por eso el Espíritu Santo, esa paloma blanca que representa la Virgen, representa a María. Hay diversas formas de conectarse, porque realmente en el punto donde hemos estado confluyen muchos canales telúricos, muchas fuerzas
que hacen que sea como un gran vórtice, donde vos estás ahí, no te sentís cansado. No, porque definitivamente. yo que hace tanto que no hago nada, ni yoga ni nada, o sea, digo, bueno, ¿cómo voy a hacer para no estar agotada con la actividad? Y realmente es una energía que te sostiene y que fue el trabajo de neutralizar, que es lo que hace el código OMSARA, neutralizar las fuerzas de la polaridad. Claro, como decir, tomar esa energía distorsionada de luz o de sombra, encauzarlas y llevarlas hacia un punto directo de neutralidad. Entonces, eso tan fino que se ha hilado, como un tejido de araña arcoírica, que es también lo que se presentaba, tiene que ver con el trabajo planetario que todos están haciendo, porque en estos días también me llegaban mensajes de personas haciendo activaciones con todo el tejido arcoírico planetario, que justamente es el desprendimiento de toda esta frecuencia, ¿no? Que nos lleva a neutralizar la polaridad. ¿Para qué? Para que todo el anclaje de toda la rejilla planetaria sea desde ese espacio de conciencia crística, porque nuestro ser superior, nuestra conciencia más elevada ya es unificada, ya es neutra. Entonces nosotros a través de estos trabajos estamos recordando y permitiendo que ese ser superior, nosotros poder ser cuerpo de eso y que no nos domine el ego. Entonces ahí es donde neutralizamos la fuerza y la matriz del alma se abre para manifestar lo nuevo. Desde ya de decirles que este trabajo de neutral, todo completamente neutral, fue tan impresionante que no hubo ni un sí ni un no, que todo el grupo, a ver, en un día yo les digo, bueno, hoy vamos a hacer un día de descanso y había leído mal y en realidad era el día más fuerte que teníamos. Bueno, nadie me dijo nada de decir, che, Caro, nos dijiste que era día de descanso y ahora estamos a full porque ese día fue el día que tuvimos que caminar por el agua, que trepar, que bajar, todo para llegar a la cascada azul. Pero fue tan impresionante que nadie, absolutamente nadie nos dijo nada. Es como, bueno, salió así, o sea, todo el mundo estaba fluyendo y todo el mundo sostenido, todos sostenidas en esta energía neutral, completamente neutral. Ahí preguntan cómo conectarse con los códigos. ¿Cómo recibir el mensaje? No, pero acá, ¿cómo recibimos los códigos? ¿Pueden explicar? Bueno, a ver, ustedes tienen una conexión que nosotros se las vamos a dejar, puesta en las historias de YouTube, pero la conexión con los discos, en realidad, esto se los voy a volver a repetir, que lo hemos hablado varias veces, los discos trabajan, están activos se descubrieron, salieron a la luz, por decirlo de alguna manera, en el año 2000, a través de Ricardo González. Los nombres de los discos, él fue el que los recibió y después muchas personas trabajaron con los discos, pero nosotros comprendimos que este trabajo lineal de arriba, de norte a sur, de sur a norte, era un trabajo de una línea de tiempo que era para trabajar personal, o sea, uno podía conectar con el disco y el trabajo se hacía personal. ¿Esto qué significa? Que el disco hacía activaciones en uno de diferentes partes de nuestro ADN y esas partes del ADN iban trayéndonos recuerdos, sanación. Por eso yo les digo, cuando uno conecta con los discos, lo que el disco hace, esta tecnología, hace que como capitas de cebolla uno pueda recordar, uno pueda sanar, uno pueda elevar su frecuencia a una octava superior. Y depende del nivel conciencial, cada vez que nosotros trabajamos con el disco, aunque trabajemos 5 veces con el mismo, nuestras comprensiones van a ser diferentes. Eso por un lado. Por el otro lado, el trabajo que nosotras vinimos haciendo con Ana en estos 2 años, que se nos indica que era tiempo de trabajar con los discos en forma espiralada. ¿Esto qué significa? Que nosotros trabajamos desde Manashi, comenzando por el Manashi, Ion, Sipembo, y hacíamos así, uniendo los que iban hasta llegar a Demayón y Lumana, que es el del centro en la selva del Paititi. Trabajamos 1 año y medio corporizando estas energías que sentíamos, o sea, durante un mes, o sea, hacíamos la apertura del disco y durante un mes nosotras trabajamos teniendo presencia del disco en nuestro cuerpo y viendo qué es lo que el disco nos traía, ¿no? A partir de ahí, bueno, llegó un momento donde nosotras en el 2001, ¿fue? ¿2001? Sí, 2001, porque el trabajo lo empezamos en el 2000.
¿Qué trabajo? El trabajo con los discos. El nuestro del grupo. Exacto. Si estamos en el 2023. Por eso, en el ¿Cómo 2001 no? nosotros nos salimos del grupo en septiembre del 2001. 2021. 2021. Ah, ¿2001 dije? sí, Ay. 2001, por eso. 2021. Bueno, ustedes tengan en cuenta que llegamos anoche a las 3 de la mañana. Estamos recién levantadas. Bueno, sí, volvemos de nuevo. Entonces, 2021, y nosotros nos salimos del grupo junto con Jere, y ahí, bueno, cada uno siguió su camino. Hubo 3 de las personas que estaban en el grupo siguieron trabajando con esto. Y acá viene la parte interesante de esto, que no sé si en algún momento lo habíamos contado, pero en el 2022, o sea, ¿estoy diciendo bien? Sí. 2022, recibo la información a través de una visión. Viene Taikuma, nuestra madre cósmica, la energía de la madre cósmica, a mostrarme que era momento de trabajar con la sincronización de los discos solares. Yo le decía en la visión que yo no sabía, y me dice, bueno, acá hay que trabajar con Roraima, me muestra el cerrojo, me dice cuáles son los discos de la triangulación y cómo yo en esta espiral iba a encontrar el triángulo. Bueno, me lleva a Roraima, yo le dije, yo no sé nada de Roraima, me lleva a Roraima, me lleva a la ciudad intraterrena que se llama Roraima. La visión ahí cuando yo contaba, era como si fueran las Amazonas. Es una ciudad femenina, íntegramente femenina. Y bueno, nada, no dejó de ser una visión. Finalmente se concretó el viaje, fuimos con Carol para allá, el viaje estuvo espectacular, fuimos 23 mujeres. Y ahora en esta segunda fase, que es el disco solar Omsara, la comprensión de lo que es la red del tiempo está relacionada con esta tecnología en triangulación y activación. Nos ayuda a ponernos en el tiempo real del universo. Por eso ellos me dicen 22, 23 y 24 es el trabajo de la sincronización de la red del tiempo. Y después el 25 va a ser un año de descanso, porque el 26 estaríamos listos para hacer el salto a entrar en esta nueva frecuencia ya de quinta dimensión. Entonces, nosotros no queremos convencer a nadie, claramente. Es un trabajo que nos bajan a nosotras, que los estamos compartiendo con ustedes, y que estamos convencidos de que el trabajo, así como dijo Esther, el disco está ahí. Sí, el disco está ahí, convencida. Nosotros sabemos que los discos están, sabemos que esta triangulación tiene que ver con la red del tiempo, tiene que ver con tiempo, con el tempus nuestro, con nuestro cuerpo, con nuestro lugar sagrado acá en la Tierra, ¿no? con este vehículo que nos va a llevar a dar este salto. Entonces, y que trabajando en la triangulación nosotros vamos a ser capaces de también prepararnos frecuencialmente para este salto. ¿Cómo reciben los códigos? Así, conectándose con los discos. Hay un video en mi canal de YouTube. Yo no soy mucho en YouTube, no sé mucho de redes, pero ahí pueden encontrar. Yo tomé los 2 videos donde les contamos con Carol lo que fue la primera experiencia. Van a tener también con el YouTube, Ana, vuelvas a bajar sí. la conexión, pero la idea es poder conectarse con la pureza del disco y con una musiquita, conectar con el disco en forma etérica, y de ahí, bueno, ver qué uno va sintiendo, sin ninguna programación, porque lo más lindo de trabajar con los discos, aunque uno haga, digamos, este viaje de poner el cuerpo y haga la programación del viaje, nosotras sabíamos que era perfecto, pero no sabíamos hasta qué punto nos llevaba esa perfección. Sí. ¿No? Claro, porque todo lo que nos mostró el viaje en cada uno de sus tramos era puro trabajo, era puro trabajo. Así que pueden conectarse ahí. Otra cosa importante en la red del tiempo, recuerden que la Tierra está desfasada en el tiempo real del universo. La Tierra, al ser planeta de escuela, no está en el tiempo real del universo. Nosotros hemos sido desconectados, hemos sido separados justamente para estar en polaridad. El tiempo del universo tiene otro tiempo, de hecho es circular, es espiralado, no es lineal como nosotros tenemos acá.
Entonces la idea de conectar con esta triangulación de la red del tiempo es prepararnos para estar listos. Nosotros sabemos que el 2025 va a ser un año de transición importante, muchas cosas van a pasar que tienen que ver con la evolución, con lo cual uno tiene que estar preparado, anclado en una energía más neutral. Eso es lo que nos trae Sara, preparándonos para lo que va a ser la fase 3, que no nos vamos a adelantar, ¿no? Pero que el disco tiene que ver con Ilumana, este humano iluminado, esta humanidad iluminada, esta humanidad lista para dar el salto de la rana. Eso es. Sí, y lo más interesante es que nosotros somos la Tierra. Entonces, esto ya está dentro de nosotros. Así es. No son códigos racionales, sino que tienen que ver también con el despertar de todo lo que es el hemisferio derecho cerebral, que vos lo habías trabajado mucho también en talleres con Alex, ¿no? Sobre todo lo que es la conciencia derecha, que tiene que ver con la conexión con lo intraterreno y los planos sutiles. Entonces, los discos no dejan de ser una relación con nosotros mismos también. Y a medida que vamos ampliando nuestro nivel de conciencia, que eso es lo que trae este disco, lo que mostraba, con esto cierro, pero no me quería olvidar de comentarles, en la ceremonia veía otra vez la rana y el planeta, y me mostraba que hay un nuevo cerebro. Y al otro día recibí la confirmación porque vi un camión, 2 camiones que decía New R, y eso significa, bueno, es complejo pero simple a la vez. Nuestro complejo R es una parte de nuestro cerebro que es el cerebro reptiliano, se lo llama así, cerebro reptiliano, que es una capa embrionaria que nos ha llevado a nosotros como evolución, antes del Homo sapiens, a sobrevivir. Entonces, todos esos programas evolutivos de la Tierra están instalados en el cuerpo del Homo sapiens, que una vez que se verticaliza la columna vertebral y la médula se estabiliza en conexión verticalizada, nosotros ahí es donde empezamos a acceder a la conciencia del alma, a la conciencia del espíritu, a los proyectos cósmicos, a la alianza, empezamos a poder ensamblar el avatar cósmico con el cuerpo biológico. Y ahí es donde viene la nueva raza, ¿no? Sí, el propósito original, digamos. Claro. Volver a la matriz. Entonces, sin olvidarnos de que toda la evolución de la Tierra está guardada en nuestro cerebro, porque el cerebro se ha creado como último momento evolutivo. Antes de tener cerebro tuvimos intestino. Entonces, ese cerebro, lo que me mostraba el sapo, que la medicina de la rana, lo que hace es encender los 2 hemisferios planetarios, los 2 hemisferios cerebrales, activar la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, y permitir entrar en un estado alterado de conciencia, que es decir, alterar el algoritmo biológico. Cuando uno altera el algoritmo planetario, el algoritmo biológico tiene acceso a nuevos programas luz, es decir, podemos ver una realidad diferente que antes no veíamos. Entonces, así es como se nos va a dar a todos la dirección, la nueva dirección, ya soltando toda la programación de supervivencia y llevándola a un punto preciso de luz, de decir, esta fuerza que viene del pasado, que viene de la evolución que cada uno trae, la voy a utilizar como motor para avanzar hacia lo nuevo. Y eso nuevo, como venía comentando hace un tiempo, el sapo te dice ya no hay adrenalina en tu cuerpo, sino que hay gozo, el gozo de la nueva tierra, que fue el primer mensaje que recibí en la primer cascada, que le comentaba Caro. Sentí el agua y escuché la tierra ahí, y me dijo, ya no hay que esforzarse, no hay más nada que hacer. Ahora, ¿qué pasaría si solamente tuvieran que disfrutar de la nueva tierra que ya son? Entonces, fue como interesante porque uno todavía en el plano mental racional de todo el hemisferio izquierdo sigue creyendo que hay que remarla, abrirse el camino, que no sé cuánto, y que pesa un montón, y todo ese proceso de evolución, que es el que hace el sapo, que es el dolor de la transmutación de ser anfibio a ser un animal de tierra, es como decir, esa transición ya está hecha. Ahora es tiempo de disfrutar de la tierra, del sapo que está con sus 4 patitas, ahí acostado poniendo sus huevos, disfrutando, mirando, contemplando, observando, y siempre listo para dar el salto. Pero ya no desde los programas de victimización, de dolor y toda esa historia. Y de necesidad, o sea, ya salió de esos programas de necesidad, que necesito esto, necesito lo otro, simplemente pudiendo estar en un plano
donde se abre esta franja de quietud y desde ese lugar me sostengo y disfruto. Y este disfrute es interno, ¿no? Porque eso es lo que vimos en todas, que el disfrute es interno. O sea, nosotros somos capaces de, cuando estamos neutrales con esa energía, gestionándonos genuinamente nuestras emociones, somos capaces de estar en ese espacio disfrutándonos a nosotros mismos donde estemos. O sea, y no necesitamos nada, porque eso fue la experiencia, o sea, de estar todos estos días recorriendo diferentes lugares y yendo mucho más profundo de lo que era el lugar en sí, porque los lugares soñados, difíciles de acceso, pero digamos soñados el llegar, es decir, bueno, caminábamos, pero cuando llegábamos éramos recompensados, pero en el camino, bueno, nos sosteníamos en un estado donde decíamos sin expectativas, y realmente el no tener expectativas, el no necesitar nada, el estar tranquilo, expectante, así de decir, bueno, voy disfrutando la naturaleza, disfrutando los árboles con las grandes raíces, el agua cristalina, todo lo que vivimos disfrutándolo al máximo internamente, porque ni siquiera es que íbamos, bueno, tuvimos momentos de risa y todo esto, pero en los caminos íbamos en fila india, así que íbamos muy centrados en nosotros mismos, en este disfrute interno. Hermoso, hermoso. Bueno, van a ir llegando más comprensiones porque... Bueno, el día fuera del tiempo tenemos que contar, porque eso fue impresionante. Sí, el día fue en el tiempo también, porque la fecha que se nos dio cuando armamos todo el evento era entrar en la sincronización del nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, ser cuerpo en Brasil. Que bueno, eso después viene a todo lo que es todo el cuerpo de Sudamérica. Y estar el día del portal, que tuvimos 2 portales, bueno, el 23, que fue el día de la activación del disco, y el 25, que también era la última frecuencia, 777, que ya da una síntesis completa a todo un proceso evolutivo, que el 7 justamente tiene que ver con la apertura de la corona, ese OM, ¿no? Ese código OM, Sará, y que se ha sintetizado toda la información. Entonces, ese día, que fue un día de descanso para nosotros, Sí fue un día de descanso. Sí, ese sí fue un día de descanso. Realmente nos hablaba de entrar en ese espacio, estuvimos muy conectados con el agua ese día, y fue el día en que recibimos los códigos delfínicos, porque estuvimos en contacto con un río, el río Araguaia, hermoso, un río hermoso, donde había delfines. Y decíamos, bueno, la emanación de esos delfines, que fue la primera vez en todo el viaje que conectamos con los delfines, e inclusive Osvaldo, un hermano ahí del grupo que se metió, casi se va con los delfines allá que se los lleva la corriente. Los delfines nos traían a través del agua, que el agua es un conductor de luz, todos esos códigos de ser el hombre delfín, que era lo que explicábamos la otra vez. El hombre delfín es el que finaliza, es el que da el fin. Y el que da el fin es el que puede dar el comienzo, no hay otro, ¿no? Y justo el día fuera del tiempo, o sea, ese día es donde nos sumergimos, además todos sorprendidos porque Luis nos dice, bueno, acá si el grupo está equilibrado, van a tener la posibilidad de ver delfines. Había carteles y yo decía, delfines en un río, qué cosa rara, o sea, está bien, nunca lo habíamos experimentado. La verdad es que yo no sabía que había delfines de río. Yo pensé que me estaba mintiendo, como diciendo, van a haber delfines. Yo, ¿qué papá? Sí, delfines, sí. Delfines acá. Sí, pero cuando empezamos, nos acercamos a la orilla y empezamos a verlos, nos quedamos, son delfines, ¿qué son? O sea, era como increíble porque los podíamos ver, el hociquito, salir a respirar y empezaron así como a moverse en el Amazonas, efectivamente. O sea, fue increíble. No sé si eran rosados, no, eran grises. No. Estos sí eran grisecitos. Los delfines comunes serían, ¿no? Y bueno, el filamento delfínico también, que es el 13, el que unifica todo el ADN, y ellos no tienen el cerebro R desarrollado, los delfines, todo el hipotálamo está bien expandido. La conciencia cerebral que tiene el delfín es la sabiduría del nuevo hombre, y que se comunica a través de vibración, de energía taquiónica, son los que
los seres cetáceos que sostienen toda la rejilla planetaria hace millones de años en la Tierra, y claramente ellos están haciendo un trabajo silencioso, que ese es el nuevo hombre. Hermoso el mensaje que puso acá Chacanán, hermosa Poli. Hermana, una amiga decía, el hombre delfín es la verdad del principio. Hermoso. Sí, sí, porque además verlos el día fuera del tiempo y estar en el río donde nos están trayendo esos códigos fue verdaderamente un regalo. Contarles que ese lugar donde fuimos a descansar, donde cada uno tenía la libertad de hacer lo que quisiera, estábamos en plena naturaleza. Así que vimos todo tipo de aves, pequeños osos hormigueros como el coatí, los delfines. Bueno, también nos picaron bastante los mosquitos. Sí, sí. O sea que todo. Estamos inyectados por... Pero era también, venía pasado el río por ahí, pero también era un parque de agua. Entonces, aguas calientes, aguas termales. Nos tiramos en los toboganes de agua. O sea, fue donde el código de inocencia para mí en ese último día y en ese día fuera del tiempo se terminó de impregnar en nuestros campos. Jugamos, y después todos estábamos esparcidos en el pasto, recostados, descansando. Fue un día bien de integración donde dejamos que cada uno pudiera hacer su trabajo y donde cada uno pudiera sentir su propia frecuencia, dónde estaba su eje, para darle ese fin y bueno, hacer ese salto, iniciar con todos estos códigos dentro. Entonces, ¿cómo esto, para ir dándole un cierre a este live, que seguramente, bueno, no queríamos que Ana se vaya, porque no queríamos que se vaya de casa sin poder compartirles. Por eso fue tan rápido, así llegamos a las 3 de la mañana y ya hacer el live, pero para ponerlo práctico, estos códigos ya están en red, ya están todo el mundo puede acceder a ellos. No es que antes no estaban, ojo, siempre estuvieron, no quiero que se malinterprete, siempre estuvieron, pero los que tienen relación con la red del tiempo están ahora listos. Y todo el mundo tiene acceso. Entonces, ¿cómo puedo conectar con ellos? Desde este espacio neutral, desde este espacio de quietud, viajando a la cámara sagrada del corazón e intentando ahí verme a través de las aguas del cuerpo, en qué estado de conciencia y qué es lo que me va mostrando mi cuerpo, mis aguas, y ahí volver, ¿no? A partir de esa observación personal y esa conciencia del agua en mí, porque todo el trabajo es en mí, o sea, esa conciencia del agua en cada uno de ustedes, poder volver a ese eje. Códigos que se abrieron, eso, pureza, quietud, neutralidad, gestión de emociones. Eso nos trae Sara, este nuevo humano que sabe gestionar sus propias emociones, sabe volver a su eje, sabe tener una lectura genuina del agua corporal y bueno, sabe también cuando salió de eje puede volver rápidamente y sostenernos. Recuerden que este tiempo, este año, hasta el 2024, vamos a estar trabajando con este espacio de equilibrio y neutralidad genuina, todos. Y la energía nos va a ir llevando a eso, ¿no? A cómo nos gestionamos ahí. Eso, así que bueno, a recibir toda la frecuencia, ya pasando los días vamos a compartir un poco más porque siempre se va actualizando. Recién llegamos a Argentina y bueno, anoche veía que todo esto se está expandiendo a través del cableado que conecta todas las ciudades, los países, la luz del mundo. Así que realmente la gran flor de la vida, que probablemente un nuevo crop circle confirme la expansión a través del campo eléctrico, que en realidad la electrólisis es el proceso biológico a través del cual la luz pasa por el agua. Entonces ahí es donde nos iluminamos, ¿no? Donde se viene el próximo engranaje que va a dirigir Sol, Luna en Aries
y es invitarlos a conectar con esa información que ya está dentro de ustedes, así que bueno, queremos compartir un poco. Ya pasando los días seguro vamos a ir compartiendo un poco Sí, ya más. vamos a poner algunos posts, mostrarles algunas imágenes más de estos lugares impresionantes. Aunque pareciera que estuvimos de vacaciones, no fue así. Mi esposa me dice, bueno, pero qué lindo, fueron a Cascada, fueron a esto, estuvieron de vacaciones. No fueron vacaciones, realmente fue un trabajo súper profundo y de muchísima, muchísima conexión, de limpieza, de armonía, de quietud, de equilibrio grupal, que fue wow, ¿no? Nos elogiaron nuestros guías, nos dijeron que esto, bueno, es como para darle un cariñito al ego, pero nos dijeron, qué lindo grupo, el lugar donde nos llevaron a hacer la ceremonia, muchas veces habían intentado llevar grupos, pero era como que el lugar no se los permitía porque no había un equilibrio en el grupo. Cuando ellos nos sintieron, no es que de principio nos dijeron, bueno, tenemos un lugar. Estuvimos como 4 días trabajando con ellos y ahí fue que nos dijeron, chicas, vengan, que quiero mostrarles un lugar. Y claramente ese era el lugar para nuestra ceremonia y bueno, todo fue perfecto. Así que un grupo que nos sostuvo, súper equilibrado y muy amoroso, muy hermoso, que les mandamos saludos. Todos están volviendo a casa o ya deben estar llegando, porque salimos todos juntos ayer, así que les mandamos un gran cariño y bueno, estamos en conexión. Nos vemos pronto. Gracias infinitas. Adiós.